hay que recordar que ese poder judicial es el mismo que le devolvió el dinero a la esposa de Genaro García Luna, es el mismo que ha encabezado pues toda una militancia en contra del proyecto de transformación. Es el único poder que no está sujeto al voto popular y por eso históricamente, típicamente, el poder judicial es uno de los más difíciles de cambiar, de renovar, de regenerar en los países, en América Latina en general y en México pues no está siendo la excepción. Norma Piña, desde el inicio de su carrera, ha estado cerca del calderonismo, ha estado cerca del PAN, ha colaborado, y lo comentábamos en otros momentos aquí en este programa, y es de dominio público, pues con los gobiernos del PAN y del PRI. Entonces, Sí. no podríamos esperar otra actitud. ¿Decías algo? No, adelante, Ah, Rafa. Ajá. como que se quedó ahí algún ruido. Sí, bueno, pues Norma Piña es eso, es una defensora del statu quo, Sí. es una conservadora, no hay otra manera de etiquetarla o de señalarla. Y bueno, además ahora es una de las personas que más defiende el panismo y la oposición en general, ¿no? Con el asunto del género, de que es mujer y por eso entonces debe defenderse todo lo que haga, pues Sí, porque si están. no es violencia política de género. Imagínate, eres la persona titular de uno de los poderes de la Unión y no puede ser reconvenida, no puede ser criticada o cuestionada Cuestionada. porque se te va a defender con esa excusa, ¿no? Como si la condición de mujer te hiciera perfecta o como si la condición de mujer te hiciera vulnerable ante cualquier crítica, ¿no? Yo creo que todos los poderes, todas las personas públicas, sin importar su género, deberían ser cuestionables. Pero bueno, más allá de esa discusión, pues el asunto es que se está dando un revés a uno de los puntos centrales, muy debatidos, por cierto, muy controversiales, con muchos matices en la discusión pública de la estrategia de seguridad del presidente, ¿no? Pero a final de cuentas se está excediendo de nuevo el Poder Judicial en sus funciones y bueno, está haciendo interpretación de la norma, ¿no? Porque la Constitución sí eh, prevé esta figura de seguridad interior y de seguridad nacional, que son dos cosas distintas, y lo que está haciendo la Suprema Corte es pues interpretar los conceptos jurídicos para tomar una posición política, ¿no? Así es. Oye, Ro, pues hoy también el presidente menciona nuevamente el plan C. ¿De qué va su plan C? Hoy dice el presidente, el 1 de septiembre, cuando dé mi informe, mi último informe de gobierno, voy a volver a enviar una iniciativa de reforma constitucional. Voy a insistir en que la Guardia Nacional pertenezca, que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y para ese entonces, dice el presidente, yo ya espero contar con la mayoría del Congreso para que no tengan trabas estas reformas constitucionales. Y pues ahí lo que nos está tratando ahí de decir es, como ya lo había mencionado, ni un voto a la oposición, ¿no? Apoyen a quien vaya a quedar como presidente votando por el mismo partido al que pertenezca el presidente, el ejecutivo, mi querido Rodrigo. Vamos a ver y escuchar esto que menciona el presidente. Ya lo había mencionado, la importancia de que el presidente pues tenga este apoyo de la mayor parte del Congreso para que no haya trabas, no solamente en esta reforma, sino la reforma al Poder Judicial, la reforma a los organismos electorales, estas reformas que hacen mucha falta y que pues ahora se vieron bloqueadas por la oposición. Vamos a ver y escuchar, mi querida Adri. Ahí era Alejandra del Moral. A ver, vamos a ver si tenemos ahí ese videíto donde el presidente pide que se vote, quiere contar con todo el apoyo del Congreso, espera contar con todo el apoyo del Congreso, a ver si por ahí lo tenemos. A ver, Adri, recuerda que no traigo pila, entonces no sé si quieres mandarle un mensajito a Uri. Ah, muy bien. Entonces, bueno, si quieres ahorita lo comentamos, mi querido, vamos a comentarlo, mi querido Rodrigo, y ahorita nos lanzan el videito. Sí, bueno, pues el plan C es esto que Andrés Manuel ha señalado, ¿no? Es muy importante que la persona que
llegue al Poder Ejecutivo, a la presidencia de la República, pues cuente con la mayoría en los congresos también, y en los congresos locales sucede la misma cuestión. Hay que recordar que para que una reforma constitucional tenga éxito, se necesitan primero 2/3 partes del Parlamento, del Congreso mexicano, de la Cámara de Diputados por un lado y de la Cámara de Senadores por otro, pero también la mayoría en 2/3 partes de los congresos locales. Es bien importante eso. Entonces, vamos a librar una batalla simultánea tanto en los estados como por la presidencia y las gobernaturas, las diputaciones. Entonces, es muy importante que la coalición Juntos Hacemos Historia, pues, tenga las herramientas para continuar profundizando el cambio, ¿no? Es una labor de toda la ciudadanía, de Morena, del PT y del Verde, que son los partidos que están en esta coalición. Y además, pues, tenemos la desventaja o la situación de que no vamos a contar ya con el liderazgo, contamos con el liderazgo moral y con el liderazgo histórico del presidente López Obrador, pero ya no va a ser un actor político, al menos en la primera línea de batalla de la política nacional. Entonces, ahí está una de las complicaciones que históricamente se va a enfrentar nuestro movimiento, porque no vamos a caminar con Andrés Manuel al frente, ¿no? Es una situación natural, todos los liderazgos humanos pues terminan, como terminan los ciclos de vida, como terminan los ciclos políticos, pero nos queda su legado histórico y nos queda una politización muy profunda entre las y los mexicanos. Creo que eso es lo más importante que tenemos que destacar. La revolución de las conciencias, el asunto de que nuestra población está mucho más consciente de lo que sucede en el país, de lo que sucede en la política, en la economía, en la sociedad, y que de esa manera es la única manera en que vamos a continuar profundizando los cambios. Andrés Manuel lo ha dicho, su meta, y ya lo logró y lo está terminando de redondear, es sentar las bases de la transformación. Ahora quien le toque relevar al compañero puede ser la doctora Claudia Sheinbaum, puede ser Marcelo Ebrard, nuestro canciller, puede ser el secretario de Gobernación, puede ser el coordinador del Senado, Ricardo Monreal, puede ser el diputado Gerardo Fernández Noroña, cualquiera de esos 5, o quien quede, ¿no? Si a lo mejor dentro de las otras corcholatas todavía hay aspiraciones, pues tiene que tener primero el respaldo del movimiento, que es la estructura de partido, pero también de la población que simpatiza con el presidente y con el proyecto de transformación, pero también tiene que tener pues, el respaldo del poder legislativo, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Estamos viendo, hace un momento analizábamos el asunto de Norma Piña y de cómo actúa facciosamente, actúa como una parte de la oposición política cuando no le correspondería ese papel como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero entonces eso nos da una idea de lo que vamos a enfrentar. Aún las reformas que hemos logrado hacer, aún los cambios de leyes, pues se enfrentan a ese poder revisor del Poder Judicial. Pero además están los poderes económicos, los poderes fácticos del extranjero, los poderes mediáticos, que no están en la estructura del Estado, que no dependen del voto popular, porque son las oligarquías, las personas más poderosas que desde otros espacios se enfrentan a nuestro movimiento, y pues entonces es vital que tengamos toda la mayoría que podamos en todas las cámaras locales y federales, y que ganemos con un margen muy amplio a la oposición para que pueda seguir transformando. ¿Qué tragedia sería que ganáramos la presidencia en 2024, que la vamos a ganar, pero que no ganáramos las mayorías en los parlamentos? Ahí nos frenarían absolutamente todo y entonces estaríamos mucho más amarrados. Claro que hay márgenes de negociación con los partidos, pero si ya vamos a perder mucha fuerza moral y política, porque sea quien sea, no es Andrés Manuel, y eso lo tenemos que tener claro, vamos digamos, a perder cierto momentum, pues lo tenemos que recuperar con los votos, ¿no? Eso que nos va a hacer falta, que se llama Andrés Manuel, pues lo tenemos que seguir construyendo con las votaciones y con la movilización de las conciencias, que debe ir hacia adelante. Ya tenemos el videíto, mi querido Rodrigo, y después quiero hacerte ahí una preguntita. Adelante, mi querida Adri. Entonces, el día 1 de septiembre del año próximo,
presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes. Y voy a pedir que se dé prioridad. Va a depender de que el pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores, candidatos a diputados y senadores, porque ya lo estamos constatando. Oye, Ro, pues mira, después de que dijo el presidente esto, salieron a decir los opositores que el dictador, el autoritario, una de estas voces que se sumó a decir esto es Margarita Zavala, ¿no? Que por qué siempre se debe de ser lo que él dice, ¿no? Y que le molestó mucho este revés que el Poder Judicial hizo ayer a su reforma y que un golpe duro a la Cuarta Transformación y que esto es una amenaza y bueno, ¿no? Que también es muy peligroso que un partido tenga el poder, el control de la mayoría del Congreso. ¿Qué puedes decir a estos comentarios que ya comenzaron a circular en redes sociales? Bueno, que no existe ningún criterio para decir que sería autoritario que un partido tenga la mayoría en el Congreso. Para eso son las elecciones. Es esta idea de la dictadura de las mayorías, ¿no? Que, a ver, una mayoría siempre puede ser abusiva, claro, ¿no? O sea, ninguna persona puede ser violada en sus derechos, en su persona, aunque sea la minoría de uno. Pero de eso a que una mayoría parlamentaria electa por la votación popular tenga la facultad de modificar las leyes, pues es que entonces no habría política si no pudieras modificar las leyes, cambiar las cosas y la manera en que se hacen las cosas en el país. Para eso existen los mecanismos constitucionales y legales que te permiten primero elegir a tus representantes y después efectuar los cambios que está proponiendo un partido. Para eso existe el sistema de partidos, es una competencia abierta en condiciones de igualdad que permite que la ciudadanía exprese su voluntad. Si no hay un solo voto al PAN, ¿en dónde está el derecho del PAN de estar representado en el Congreso? Si el PAN tiene el 30% de la votación, pues tiene el derecho a tener el 30% de los representantes y las representantes populares. O si gana el 30% de sus distritos, pues, no el 30% de la votación. Es una de las cosas que se planteaba en la reforma electoral que no aceptaron tampoco en la oposición. Entonces, pues están desesperados porque tienen la lectura de que van a perder. Ellos esperaban lo que comentábamos hace rato, que el desgaste del presidente o que la ausencia del presidente en la escena política, pues desmovilizara las votaciones por Morena. El desgaste del presidente no ha sucedido. El presidente mantiene todavía niveles muy altos de aprobación en el país, un respaldo popular enorme, y Morena sigue siendo la fuerza política más defendida por la población en México. Entonces, pues están apostando de nuevo a hacerse las víctimas. Es la postura que tienen porque saben que van a perder en 2024, saben que van a perder el Estado de México y que, bueno, están cada vez más encaminados a la extinción.